Una pregunta que nos hacéis con mucha frecuencia es ¿con qué debo fregar el suelo para que mi perro no se mee? Es una pregunta sumamente común y frecuente debido a que incluso después de fregar con lejía o con amoníaco observáis que al poco tiempo el perro vuelve a orinar. Pues en este vídeo os voy a explicar cómo podéis o tenéis que limpiar vuestro suelo para que esto no ocurra y sobre todo qué tipo de repelentes caseros, en este vídeo solamente hablaremos de los caseros, tenéis que hacer servir después de limpiar el suelo para que esto no os vuelva a ocurrir. En el vídeo os lo cuento. Seguro que tenéis un perro en la casa y pues de vez en cuando os encontráis pues con el clásico pipí en un determinado punto y demás. Ya es tarde para reñir o para educar al perro y os tenéis que plantear qué debemos hacer para que esto no se produzca. Para tener más seguridad de que esto no vuelva a ocurrir ni pase y de cierta manera para educar mejor a nuestro perro, podemos hacer servir una serie de sustancias o de productos que podemos fabricarnos en casa de manera muy sencilla para que después de que hayamos limpiado, hayamos utilizado el producto enzimático y que el suelo o la zona determinada esté ya seca, esto es importante, con un spray de esto que vamos a preparar, esparzáis sobre la zona y esto hará que vuestro perro cuando vaya ya no va a ir. Cuando quiera hacer pipí dirá, jo, qué sitio más desagradable, me voy a otro sitio. Y será el momento de educarlo a que lo haga en el exterior o que lo haga en un sitio concreto. Estos productos que os voy a comentar pues son remedios, que son fórmulas, y aquí os comento las que yo suelo recomendar con más frecuencia. Un remedio muy sencillo es que cojáis y exprimáis zumo de limón natural hasta que tengáis 100 mililitros de limón, de zumo de limón, del recién exprimido, del que más fuerte está, del que más huele a limón. Lo diluís con 50 mililitros de agua y le echáis una cucharada de bicarbonato. Lo metéis en una botellita y spray por todo. Después de, como os he dicho, de que se haya quedado la casa y esto seco. Esto también viene muy bien porque no solo actúa como repelente o como producto que ahuyenta a los perros, sino que también nos va a venir muy bien como producto para ahuyentar las garrapatas y sobre todo las pulgas. Os comenté en este vídeo cómo utilizar el bicarbonato como repelente de pulgas. Pero bueno, en este caso nos va a servir esta mezcla como un producto muy óptimo y muy económico para que les Plus no hace falta echar mucha cantidad, básicamente que huela a limón, que huela mucho y que el bicarbonato va a hacer que ese olor persista durante más tiempo, ¿vale? Otro método que es también fantástico, que funciona de maravilla y que es súper económico como un repelente, como ahuyentador de estos perros para que no orinen, es una vez hayáis fregado el suelo, es que preparéis una medida de agua muy caliente, pero bastante caliente, un vaso, una taza, la medida que sea, y la mezcléis con la misma cantidad de vinagre, a ser posible vinagre blanco, no nos interesa que huela muy bien, así como en otras ocasiones os he hablado del vinagre de manzana, no, aquí vinagre blanco, que se nota que huele a vinagre. Lo mezcláis. El hecho de que esté el agua caliente hará que los efluvios y que la capacidad que tiene de impregnar ese vinagre la zona va a ser mucho mayor y durante más tiempo va a estar oliendo mal para el perro. A nosotros también nos va a perjudicar, también hay que decirlo. Esto lo tenemos que dejar pues durante como mínimo actuar una media hora, 30 minutos. Y luego si queréis, para que el olor no sea tan potente o tan desagradable, pues le pasáis un mocho otra vez con el producto de limpieza y bueno, quieras que no, ya queda bastante olor en el ambiente, que aunque nosotros ya no lo detectemos tanto, porque tenemos menos capacidad, para el perro va a ser suficiente, porque entre las juntas, por ejemplo, de los azulejos va a quedar esa sensación desagradable y no va a acudir.
De cualquier manera, si vosotros no os molesta demasiado el olor, lo dejáis y el perro ya veréis como de ninguna de las maneras va a volver a acudir ahí. Otro mecanismo muy sencillo y que se utiliza igual que el vinagre es, si no tenéis vinagre a mano, pues el alcohol. El alcohol tal cual, el alcohol antiséptico. Esto pues lo mezcláis, lo diluís en agua o si queréis directamente lo aplicáis después de limpiar el suelo y de que esté seco, creáis una película de alcohol. Esto al perro le resulta muy desagradable y no va a ser un sitio que él vaya a buscar para ir a orinar. Si os resulta muy desagradable el olor del alcohol o el olor del vinagre, hay otro producto que nos viene muy bien, que son los peróxidos. Los peróxidos no es más que el agua oxigenada. El agua oxigenada es muy desagradable para los perros. De hecho, para que os hagáis una idea, es un producto que utilizamos para hacer vomitar vía oral a los perros, de lo desagradable que lo es. Aquí os pongo un vídeo cómo se utiliza el agua oxigenada para hacer vomitar a los perros. Pero ya os digo, en este caso ponéis una medida de agua oxigenada y la diluís, no hace falta que sea al 50%, pues si tenéis 50 mililitros de agua oxigenada le ponéis 10 o 20 de agua, lo metéis en un pulverizador y directamente ya incluso sobre los sofás, las sillas, las cortinas. Y otro producto que se puede utilizar es la pimienta cayena. Yo la pimienta cayena, más que para perros que orinan mucho o que orinan en sitios desagradables, yo lo recomiendo más para esos perros que sobre todo cuando son pequeños les da por morderlo todo. Te muerden el sillón, te muerden las sillas, te muerden las cortinas. Por lo tanto hay que rápidamente corregir ese hábito. Y una de las mejores maneras es hacer una dilución de pimienta cayena en agua, tal cual, lo ponéis en un spray y a pulverizar. Mano de santo, el perro no se vuelve a acercar por ahí, ni se le ocurre abrir la boca para morder nada. Y poco más, esto es lo que os tenía que contar conforme a los remedios que podéis utilizar para que el perro no ni orine por la casa, ni haga, ni muerda, cosas que no tiene que morder, etcétera, etcétera. Es decir, remedios que nos ayuden a la correcta educación del perro. Aquí os dejo un enlace para que os suscribáis y aquí un vídeo para que sigáis viendo el canal. Muchas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Chao, cuidaros.